Iglesia Bautista Misionera de Florida le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Bien, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 y vamos a finalizar el capítulo 6 hoy, versículo 19 al 23. Estamos hablando, realmente estamos siendo versículo por versículo, ¿no es cierto?, como siempre hacemos en Romanos, pero estamos hablando, Pablo nos habla de nuestra posición delante del Señor. En Romanos capítulo 1, antes de conocer a Cristo, realmente nos da todo el panorama del capítulo 1 al versículo 3 de la persona que no conoce a Cristo como su Salvador. Y su situación es que está bajo la ira de Dios. Sigue viviendo bajo la ira de Dios, merece el castigo de Dios y la ira de Dios está puesto sobre el pecador no arrepentido. Capítulo 3 en adelante, realmente hasta el capítulo 6, Pablo dice, hay personas religiosas que piensan que van a ir al cielo, pero la ira de Dios todavía está sobre ellos. ¿Por qué? Porque necesitan creer en Cristo, que es la única manera de ser salvo. Pero una vez que creen, Pablo nos habla, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 nos habla de que somos justificados, que es la idea que es una palabra legal que delante de Dios, cuando Dios nos ve sin culpa. ¿Por qué? Porque Cristo, al creer en Cristo como tu Salvador, que Él murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, al creer en eso, fuiste perdonado de tus pecados. Cristo pagó por tu lugar, por tu pecado. Y la Biblia dice que cuando crees sos justificado delante de Dios. Y vamos a ver un poco qué significa eso hoy. Pero justificado delante de Dios, sin culpa. Y después llegamos al capítulo 6 y Pablo sigue remarcando esto. Y la semana pasada miramos que no solamente somos justificados, sino que ahora el creyente no peca. Y digo eso con mucho cuidado, seguimos pecando, pero ahora es libre del pecado, ahora puede decirle que no al pecado. Cuando eras un inconverso, antes de conocer a Cristo, realmente tratabas de reformar tu vida, y es más, ves hoy en el mundo, hay psiquiatras, hay psicólogos, hay terapeutas, los llaman de diferentes nombres, ¿no es cierto?, porque tienen mala connotación algunos, pero ¿qué está buscando el hombre? Está buscando solucionar sus problemas, especialmente el problema de pecado, pero no puede solucionarlo, no puede reformar su vida. ¿Por qué? Porque si no conoce a Cristo, dedica su vida a pecar. Eso es lo que nos dice la Biblia, es pecador, es esclavo del pecado, y hablamos de la esclavitud la semana pasada. Son esclavos del pecado y pecan y pecan y pecan y pecan y a veces disfrutan de eso hasta que vienen las consecuencias. Pero el pecador sin Cristo peca y peca y peca constantemente porque es esclavo de su propio pecado. Lo que Pablo nos dice ahí, y miramos eso otra vez la semana pasada, pero él nos dice que cuando creímos en Cristo nos libertó de esa esclavitud. Pero no nos puso en un lugar para ahora pecar como querramos, sino que nos llevó de debajo de la esclavitud del pecado, donde todo lo que hacía era para adorarle, para amar al pecado y exaltar al pecado, y ahora puedo decir que no, porque Dios me dio un nuevo amo. Él me sacó de la esclavitud del pecado y me puso bajo Dios, para decirle no al pecado y servir y vivir para Dios. Y eso es lo que miramos la semana pasada, y Pablo va a seguir con esto, pero él ahora realmente va a ir a una posición más práctica, porque delante de Dios ya está hecho eso. Ya hemos sido sacados o rescatados de la esclavitud del pecado y puestos bajo la esclavitud de Dios, para adorar a Dios, para servir a Dios, cosa que antes no podíamos hacer. Y ahora estamos bajo esa esclavitud para servir a Dios, para vivir para Él, y Pablo dice, esa es la posición en la cual te encontrás. Es tan lindo pensar en eso, que cuando Dios, ustedes, vamos a decirlo así, cuando ustedes me ven a mí, y no acá del púlpito, pero cuando me conocen, ¿no es cierto? Dicen, Andrés siempre está haciendo chistes que tiran abajo a alguien, ¿no? O algo así, ¿no es cierto? Pero me miran y dicen, Andrés es un pecador, y ¿sabes qué? Pasás tiempo conmigo y te das cuenta que soy un pecador.
y que realmente decís, sí, menos mal que Dios murió por él, porque realmente es un pecador. Y yo te voy a decir, sí, es verdad, soy un pecador, y si me conoces, y no le vayan a preguntar a Romina cómo es, pero si me conoces bien, sabés que soy un pecador. Pero lo más lindo de la palabra de Dios y de lo que estamos estudiando es que cuando Dios me ve a mí, si bien Él sabe que yo soy pecador, Él no me ve a mí, Andrés, como el pecador bajo la esclavitud del pecado. Él me ve a mí santo. Él me ve a mí justo. Él me ve a mí perdonado por mis pecados porque Cristo murió por cada uno de mis pecados. Y la posición que tengo yo delante del Señor porque creí en Cristo como mi Salvador es que Él habla de perfección. Soy perfecto, maduro, espiritualmente justo. ¿Por qué? No por algo que hice yo, sino por lo que Dios hizo en mi vida. Y eso es lo que hemos estado mirando en estas semanas. Ahora, Pablo hoy quiere ir de la posición en la cual todos los que creemos en Cristo nos encontramos. Esa posición no puede cambiar, pero sí puede cambiar cómo lo pones en práctica en tu vida. Sí debe haber una práctica que va de acuerdo con la posición en la cual te encontrás con Dios. Entonces, el título de este mensaje es ¿de qué manera elegís vivir? Porque tenemos la posición y sin embargo luchamos con pecado, que vamos a estar mirando eso en el próximo capítulo 7 en su totalidad, pero vamos a elegir si vas a descansar o realmente vivir bajo el pecado o si vas a vivir para Dios. Vamos a leer el pasaje, Romanos 6, versículo 19 al 23, dice así: hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Lo más lindo de este pasaje es que si bien nuestra posición ha cambiado cuando creíste en Cristo como tu Salvador, seguís luchando con pecado. Pero ¿saben cuál es la diferencia más grande con el pecado? Es que ya no soy esclavo al pecado. Ya no es mi amo. Ahora yo puedo decirle que no. Puedo decirle que no. Puedo resistir al pecado. Puedo vivir de una manera recta. El hombre pecador sin Cristo trata de reformarse, trata de cambiar su vida, trata de hacer cosas, entre comillas, que agradan a Dios. Y la Biblia nos dice que todo lo que hace es trapo de inmundicia. ¿Por qué? Porque no puede. No puede. Y es más, si es honesto con sí mismo, no quiere. ¿Por qué? Porque su vida está dedicado a pecar y a pecar y a pecar, porque eso es su amo. Entonces Pablo acá llega al versículo 19 y empieza con una frase y dice, hablo en términos humanos. Realmente lo que Pablo nos está diciendo con eso es que les voy a dar una ilustración, les estoy dando una ilustración de lo que Dios ha hecho. ¿Y cuál es la ilustración que estamos viendo? La esclavitud. Él dice, les estoy dando esta ilustración de esclavitud para que entiendan lo que ha pasado en su corazón cuando creyeron. Su vida era dedicado a la esclavitud del pecado, de vivir para el pecado, y ahora cuando creyeron en Cristo, tu vida está dedicado a servir a Dios. Eso es lo que sucede. ¿Cuándo sucede? En el momento que crees. En ese momento, todas estas cosas que estamos hablando, que son todas teológicas, pasan en el momento que creíste en Cristo como tu Salvador. No hay un proceso. No hay que esperar y decir, Dios, poneme en la lista de stand-by, ¿no es cierto? Poneme en la lista a ver cuándo hay un lugar donde vos podés empezar a trabajar en mi vida. No, cuando crees en Cristo como tu Salvador, automáticamente pasás de ser injusto a ser justo delante de Dios. Pasás de ser un pecador sin esperanza
a vivir como alguien redimido delante del Señor. Pasás de estar bajo la esclavitud del pecado, donde era tu amo y lo único que querías hacer era pecar, a estar bajo el servicio de Dios. Y ahora tu deseo es de servir a Dios, de vivir para Dios. Y Pablo dice acá en el versículo 19, hablo en términos humanos, les doy un ejemplo humano, algo que ustedes puedan entender. Y después dice, por causa de la debilidad de vuestra carne. Es interesante que él va a hablar de esto especialmente en el capítulo 7, pero Pablo va a mostrar algo muy íntimo en su vida. Él va a mostrar una lucha que el apóstol Pablo tiene ¿con qué? Con su carne, con su pecado. Y realmente damos gracias a Dios que el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo, que si no nosotros lo tenemos al apóstol Pablo como allá arriba y decimos el apóstol Pablo probablemente era un ángel, probablemente nunca pecó, ¿no es cierto? No se le escapó nada nunca. Él siempre hablaba adecuadamente y su corazón siempre pensaba correctamente y nunca tuvo un momento de debilidad. ¿Por qué? Es el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y Pablo nos va a compartir en el capítulo 7, realmente esta palabra nos va a hablar de su carne. Nos va a hablar de la lucha que él tiene con el pecado. ¿Y por qué nos dice eso? Nos da eso como para nuestro bien, para que nosotros también entendamos que hay una lucha. Pero en esa lucha podés tener victoria. Pero no les adelanto más del capítulo 7, eso vamos a estar mirando en las próximas semanas. Hoy queremos enfocarnos acá en la carne. La palabra carne puede significar el cuerpo pecaminoso, la parte del cuerpo pecaminoso. Es más tu exterior, pero es tu cuerpo. Pero también cuando hablas de carne es un sinónimo de lo que es la humanidad. Entonces usa las dos cosas acá porque después va a decir, y ya nos dijo en el versículo 13 y nos va a decir en el versículo 19, que presentemos nuestro cuerpo, nuestros miembros de nuestro cuerpo al Señor. Y cuando está hablando acá, no solamente está hablando de pecado, sino que está hablando de cómo vas a usar ese cuerpo que sigue luchando con el pecado. ¿Pero para qué? Para glorificar al Señor. Y Él realmente para que nosotros tomemos una decisión de cómo vamos a elegir vivir. Él nos va a dar realmente dos ideas acá. Primero, nos va a dar la idea de cómo paga el pecado. ¿De qué manera paga el pecado? Vivís en pecado, estás bajo esclavitud del pecado, esto es lo que va a pasar. Esto es lo que va a suceder, esto es la paga correcta de vivir en pecado. Y después nos va a dar dos ejemplos, o nos va a dar cómo paga Dios. Cómo paga la persona que está bajo el Señor. Entonces el primer punto que queremos ver es cómo paga el pecado, y lo vemos acá en el versículo 19 y 20, pero la respuesta es, la primera es con esclavitud. Dice en el versículo 19, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Hemos mirado esto ya, pero les doy un repaso. Estamos bajo la esclavitud. Cuando no conocíamos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro amo era el pecado. Es más, Pablo dice acá, de la manera que presentáis vuestros miembros. La idea es que yo me presento delante de mi amo y le digo, acá estoy. Y estoy acá para servirte. ¿Cuánto tiempo? 24 horas, los 7 días a la semana. Miramos eso la semana pasada y dijimos, la persona que algunos trabajan, ¿no? Y trabajan en lugares donde no les gusta y dicen, me tratan como esclavo, ¿no es cierto? ¿Han escuchado esa frase o quizás han dicho eso? Pero te tratan como esclavo. ¿Y qué significa eso? Me tienen, esas horas que estoy en el trabajo, me tienen laburando como loco, ¿no es cierto? No me dan ni un descanso, podés creer, ni puedo ir al baño, ni tomar un vaso de agua. Me tratan como un esclavo. Pero ¿saben qué? Cuando termina tu horario de trabajo, puede decirte el jefe algo, ¿no es cierto? Pero vos podés decirle, no, ya no me pagás más por ese horario, ¿no es cierto? ¿Y qué le decís? Voy a hacer lo que yo quiera, porque ya está, terminó mi horario de trabajo, ahora vuelvo a casa y ya no soy el esclavo de esa persona. Entonces está mal utilizado la palabra esclavo, porque ninguno de nosotros es esclavo de nuestro jefe. ¿Por qué?
Porque rendimos cuentas en ese horario, pero cuando termina puedo hacer lo que quiera. Y es más, si no te gusta, también puedes decirle a tu jefe, no voy a venir más, ¿no? Siempre tenés esa opción. Quizás decir, bueno, no, en la economía que vivimos hoy no tengo esa opción. Bueno, eso habla con Dios para que te dé un mejor trabajo, ¿no es cierto? Pero podemos siempre decir que no, porque no estamos bajo la esclavitud. Pero acá la palabra esclavo no nos da la opción de decir que no. Un esclavo era propiedad de su amo. Y lo que el amo quería, el esclavo debía hacer. No importa el horario, no importa el trabajo, no importa la situación, no importa si hacía frío afuera o si hacía mucho calor, el amo podía decirle a su esclavo, hace esto. No le dijo, quiero que hagas esto, le dijo, hace esto. ¿Y saben lo que el esclavo tenía que hacer? Sí, sí, señor. No sé qué palabras usaba, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque no le quedaba otra opción. Así eran las personas no salvas. Pablo nos dice acá que las personas que no conocen a Cristo presentan su cuerpo y dicen, acá estoy, soy un esclavo ¿de qué? Dice dos palabras acá, de la impureza. Soy esclavo de la iniquidad. Está dándonos términos sinónimos con el pecado. Realmente lo único que estaba dedicando su vida el esclavo es a vivir en pecado y pecado y pecado y pecado. Por eso a veces conozco algunas personas que cuando comunican el Evangelio, ¿no? Están en un grupo y me han dicho esto, y no le voy a decir el nombre porque van a saber quién es, pero me ha dicho una persona, me dice, yo comunico el Evangelio, pero estoy ahí y las personas están fumando o tomando o diciendo malas palabras. Y lo primero que les digo es esto, por favor, no digan malas palabras enfrente mío, porque yo soy un hijo de Dios, ¿no? Yo me río porque puedo imaginarme a esas personas pensando, ahora voy a decir más malas palabras todavía, ¿no es cierto? Pero ¿saben qué? No sé si escuchan el Evangelio después, pero lo que está tratando de hacer esa persona que les estoy diciendo es tratar de reformar a una persona que es esclavo de ese pecado. Y realmente, voy a decirles esto, ¿qué pasa si esa persona deja de decir malas palabras mientras él está presente? No cambia absolutamente nada su corazón, ¿no es cierto? No cambia absolutamente nada que sea reformado. ¿Por qué? Porque necesita creer en Cristo como su Salvador. Ahora, no está mal marcar a una persona si tiene pecado, decirle la Biblia, dice que sos pecador. Eso es muy diferente. Pero a veces nosotros queremos reformar al mundo alrededor nuestro. Queremos que los esclavos que están dedicados a la impureza, a la iniquidad, dejen de vivir para la iniquidad en sus vidas. ¿Por qué? Porque yo estoy presente y me incomoda. O decimos porque a Dios no le agrada, que es verdad, no le agrada. El problema es que si Dios no hace una obra en su vida, entonces va a ser una reforma que va a durar muy poco porque él o ella dedica su vida al pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado con buscar una reforma en alguien. El pecado, cuando hablamos de ser esclavo del pecado, significa que estás controlado, estás gobernado por el pecado. Es más, el pecador no tiene ninguna responsabilidad en sí hoy bajo la justicia. ¿Por qué? Porque está dedicado a su esclavo que es el pecado. Y Pablo dice acá, en el versículo 19, en el medio, dice, de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, y dedicaron su vida para iniquidad, dice así. Eso es lo que hacía la persona sin Cristo. Ahora quizás me decís, bueno, pero ¿qué pasa con esas personas que son buenas? Yo conozco personas buenas, conozco personas honestas, conozco personas que son respetuosas de la ley, conozco personas que son muy religiosas, conozco personas que parecen tener vidas ejemplares. Solo voy a decir esto es lo que dice Dios. Si no creen en Cristo como su Salvador, donde se arrepintieron de su pecado y creyeron en Cristo, entonces su vida, no importa su exterior, su corazón es esclavo del pecado. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Dios.
Y como esclavo del pecado, su deseo principal es de vivir para la iniquidad. Pablo mismo nos habla en Filipenses 3:8 y nos dice lo que él pensaba de su vida antes de Cristo. Dice, aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Él dice, y es más, en otros pasajes de Filipenses también dice que tenía vergüenza realmente de las cosas. Mirá mi lista de cosas que yo busqué, pero en el medio de todo eso busqué vivir para mí mismo. Y él dice, todo eso, todas las cosas que hice, no son nada, son basura, son insignificantes. ¿Por qué? Porque no lo sacaban de la esclavitud. Y miramos Pablo y decimos, wow, es el apóstol Pablo que era muy religioso, uno de los líderes realmente entre los judíos, buscando sacar a la iglesia de Cristo, buscándola destruir y matar. Y él estaba bajo la esclavitud de pecado y dijo, todas las cosas que hice no sirven de nada. No me podían salvar, no me podían cambiar, no me podían transformar, no podían darme el cielo. Eran basura. El pecado paga con esclavitud al pecado. La segunda cosa es que el pecado paga con vergüenza. Miren el versículo 21 y después vamos a mirar el 20, pero miren el 21. Dice, pregunta acá y les pregunta a los creyentes y les dice, ¿qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? La idea de la pregunta de Pablo es que tenían vergüenza. Cuando vos sos esclavo del pecado y dedicás tu vida al pecado, ¿saben qué? En algún momento cuando crees, mirás tu vida de antes y decís, qué vergüenza las cosas que hacía. Ahora, quiero decir esto, algunos tienen vergüenza cuando están pecando y están bajo la esclavitud del pecado. Es más, les doy un ejemplo. ¿Cuándo salen realmente los pecados más grandes que hay del corazón? Normalmente las fiestas, normalmente las cosas donde hay libertad de pecado. ¿Cuándo suceden? ¿A las 3 de la tarde? No, normalmente suceden en la oscuridad. Y bajan las luces y cambian todo. ¿Por qué? Porque da vergüenza el pecado. Ahora, están dedicados al pecado, eso es lo que van a hacer, porque eso es la esclavitud en la cual están, pero a la misma vez les da vergüenza. El problema es que algunos estaban avergonzados al principio y lo han practicado tanto que ahora cada vez hay menos vergüenza, ¿no es cierto? Cada vez es más abierto el pecado. Dice, ¿vos quién sos para decirme que estoy mal? Y la frase que siempre me gusta más de todas, me dicen, solo Dios me puede juzgar, ¿no? Es verdad, y lo va a hacer. Pero la palabra de Dios acá, Pablo está diciendo, ¿qué actos hacías antes de conocer a Cristo que te daban vergüenza? Y hermano, te puedo preguntar a vos, pensá en tu vida antes de Cristo. He tenido muchos momentos donde he aconsejado a personas. Y una de las cosas que siempre me dicen cuando conocen a Cristo, normalmente cuando son más grandes y conocen a Cristo, y dicen, yo no puedo creer, y me dicen, pastor, vos no sabés las cosas que yo he hecho. Tengo una vergüenza terrible por la vida que yo tenía. Y yo le digo, Dios te salvó de esas cosas. Pero el pecado, el esclavo del pecado, vive una vida de vergüenza. Ahora, quizás no piensa que está en vergüenza, quizás está bien, ¿no? Pero si conoce a Cristo algún día va a decir, mirá las cosas que hacía, qué vergüenza. Y Pablo dice, eso es el fruto de ser un esclavo del pecado, eso es lo que va a pasar, sucede eso, vos sos esclavo del pecado y vas a hacer obras que algún día, si conoces a Cristo como tu Salvador, te avergonzaban o te van a avergonzar. ¿Por qué? Porque no buscan agradar a Dios, buscan pecar y seguir pecando y buscando más iniquidad y más iniquidad y más pecado y más maldad. Y el último resultado
de cómo paga el pecado es con la muerte. Miren el versículo 21, después de la pregunta, dice, porque el fin de esas cosas que te daban vergüenza es muerte. Y después nos dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. La palabra paga en el versículo 23 realmente es la palabra que se usaba para darle el salario o la comida diaria al ejército romano. Es una comida diaria que se le daba y era el pago por ser un soldado. Era su pago de trabajo, ¿no es cierto? El soldado trabajaba para el ejército romano y como resultado de eso, lo que él merecía es que le den un plato de comida, ¿no? O un pago diario, y le daba un pago diario. Ahora es interesante que esa es la palabra acá, y a veces, y creo que es verdad esto igual, pero siempre leí el versículo 23 y dije, la paga del pecado es la muerte, y empecé a pensar enseguida en que sí, el pecador va a morir, ¿y a dónde va a ir? Va a ir a un infierno por toda la eternidad. Y aunque creo que eso es parte del pasaje, está hablando de muerte espiritual también, donde vas a estar todo el infierno, toda la eternidad en el infierno, lejos de Dios. También creo que la palabra paga está hablando de algo diario. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el pago de pecar y pecar y pecar, vos vivís las consecuencias y los resultados a diario. Entonces creo que no solamente está hablando del pecado que vas a vivir separado de Dios en el infierno, donde vas a pagar últimamente por tu pecado, sino que está hablando realmente en camino al infierno, vivís las consecuencias de tu pecado, la maldad de tu pecado, y ¿saben qué? Eso podés verlo hoy. Como ya dije al principio, ¿qué es lo que busca el hombre? Busca la solución no al pecado, sino a las consecuencias del pecado. Vos ves hoy tanta maldad y tantas cosas horribles, pero no solamente eso, la destrucción que hay en familias, por los matrimonios que no están bien, por los hijos que no están bien, la destrucción que hay en decisiones donde personas que tomaron decisiones porque querían pecar y dicen, bueno, esto es mi decisión propia, no afecta a nadie, pero después ves los resultados de cómo afecta a las personas alrededor y ves las consecuencias de ese pecado. Y después ellos ven las consecuencias de ese pecado y dicen, yo no quiero las consecuencias, ¿qué puedo hacer para solucionar las consecuencias? Y como digo, y conozco personas donde a veces tienen un problema de salud, ¿no es cierto? Y dicen, che, yo no quiero este problema de salud que vino por mi pecado. Y entonces dice, por favor, me dicen a mí, ¿no? Los inconversos me dicen, vos sos pastor, vos tenés acceso a Dios mejor que yo, orá por mí para que esta consecuencia se vaya. Y yo le digo, voy a orar por vos, pero déjame decirte cómo se puede ir la consecuencia, realmente el problema principal, y les comparto el Evangelio. Pero a la misma vez les digo, voy a orar por vos, pero no para que tu consecuencia se vaya, sino que para que conozcas a Cristo. Ahora, han habido personas que me han dicho, por favor, orá por mí, y yo les comparto el Evangelio, y saben que su solución, se soluciona su consecuencia, ¿no? Dice, ¿sabes que fui a los doctores y ahora no tengo más esta consecuencia de mi pecado? Y le digo, qué bueno, me alegro. Pero aprendiste algo, necesitas de Cristo igual. ¿Y qué me dicen ellos? Ahora puedo pecar otra vez. ¿Por qué? Otra vez porque el hombre está bajo la esclavitud de pecado y lo lleva a el pago que merece por su pecado, es la muerte. No solamente la muerte espiritual por toda la eternidad, sino que la muerte, la consecuencia de su pecado, que lo lleva hacia ese lugar. Ahora, hermanos, y ahora vamos a ir al próximo punto, pero es posible también para un verdadero cristiano, de alguna manera, recibir el pago a diario por su pecado. Conozco muchos creyentes que dicen que creen en Cristo como su Salvador, que han vivido para el Señor y que viven para el Señor, pero realmente que viven consecuencias de pecar, de no controlar su carne, de no poner sus miembros realmente a servir a Dios, sino que seguían luchando con su carne y como resultado viven consecuencias
de su pecado. Entonces, si bien el creyente no puede perder su salvación, si conoce a Cristo como su Salvador, tiene una nueva naturaleza, salió de la esclavitud del pecado a estar bajo el Señor para servirle, es justificado delante del Señor, todas esas cosas son verdad. Sin embargo, tiene la carne que sigue luchando con el pecado. Y hay creyentes que hoy están viviendo las consecuencias de no vivir para el Señor, de no decirle no al pecado. El pecado paga con esclavitud. El pecado paga con vergüenza y el pecado paga con muerte. La muerte espiritual. Nos dice en 1 Tesalonicenses que lo peor del infierno no va a ser que va a ser horrible como oscuro, va a haber fuego que no se termina, nos dice todo eso en Apocalipsis, va a ser solitario. ¿Saben lo peor que es del infierno? Es que Dios no está allí. Y por toda la eternidad, el pecador va a estar pagando muerte, realmente, va a estar pagando por cada uno de los pecados que él o ella hizo mientras era esclavo del pecado, si es que murió así. Pero no tiene que ser así. Es así para toda la persona que no cree en Cristo, porque no tiene que ser así, porque Cristo dijo, voy a seguir el plan de Dios. Y Dios proveyó un Salvador y nos dio a Cristo que tomó nuestro lugar. Y Él en la cruz, lo peor de la cruz no era el sufrimiento en la cruz, no era que le clavaron los clavos y que le pusieron una corona de espina y que lo hicieron sufrir en la cruz. Eso no era lo peor era que Él cargó mi pecado y tu pecado sobre Él. De todas las personas, de todos los tiempos, Él cargó el pecado entero sobre Él y murió siendo perfecto, justo, sin mancha. Murió por todos los pecados, incluidos los tuyos y los míos. Y cuando Él murió, murió cargando mi maldad en mi lugar y fue sepultado. Y al tercer día, y es muy importante entender lo que significa la resurrección, pero al tercer día Él resucitó y marcó dos cosas. Número uno, que Él es Dios, porque nadie más resucita. Y segundo, cuando Él resucitó, fue realmente Dios diciendo, el pago de Cristo fue suficiente. ¿Cómo sabemos? Porque lo estoy resucitando. Y nos dice la Biblia que al creer en Cristo como nuestro Salvador, creer que Él tomó nuestro lugar, que Él murió por nuestra maldad, la maldad que sigo pecando y pecando y pecando y me avergüenzo y es horrible y realmente merece la muerte eterna en un infierno. Eso es lo que merece. Sin embargo, Cristo dijo, yo morí por eso. Y nos dice la Biblia que si crees que Cristo murió en la cruz por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte, si crees eso, serás salvo, perdonado, limpio, sacado de la esclavitud del pecado para ahora poder servir a Dios. Entonces, quizás estás aquí hoy y estás bajo la esclavitud del pecado. Ya vimos tres cosas y hemos visto en las otras semanas cómo paga ese pecado. Trae muerte espiritual, lejos de Dios. Pero no tiene que ser así, porque hoy podés creer en Cristo como tu Salvador. Y vamos a ver la segunda cosa, ¿cómo paga Dios? Versículo 19. Lo voy a leer todo, pero está al final lo que queremos ver, pero dice, hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación.
Entonces ahora, de la misma manera que estábamos dedicados al pecado, y pecábamos y pecábamos y pecábamos, Él nos dice ahora, al final del versículo 19, ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia. Y dice, para santificación. Él lo que está diciendo es, posicionalmente crees en Cristo y ahora ya no estás bajo la esclavitud, ahora podés vivir para Dios. Y la primera cosa con la que paga Dios es con santificación. Antes de conocer a Cristo, te podían decir de cómo debías vivir para el Señor. Debías vivir de una manera que agrada a Dios. Debías obedecer sus mandatos. Debías crecer espiritualmente. Y saben que antes de conocer a Cristo decías, ay, muy lindo todo eso. Primero, no lo puedo hacer porque soy un esclavo de la impureza. Quizás no pensabas tan así, pero eso es lo que dice la Biblia. Y segundo, no tengo interés en hacerlo. Pero ahora que conoces a Cristo como tu Salvador, tu naturaleza es nueva. Y ahora vos decís, ya no estoy bajo la esclavitud del pecado, ahora quiero dedicar mi vida a servir a mi amo, que es Dios, y Él lo que quiere es santificación en mi vida. Él quiere que yo lea la palabra de Dios y que crezca y que obedezca la palabra de Dios. ¿Y saben qué? El creyente ahora puede hacer eso. Antes no podía. Ahora puede vivir así. Y no solamente puede vivir así, sino que debe haber un deseo de agradar a nuestro amo y vivir de esa manera. Y la palabra acá es la palabra santificación. Santificación se refiere a la obra de Dios en la cual los creyentes han sido apartados para Él, por medio de lo que Cristo hizo. Entonces, el proceso de santificación es Dios nos ha salvado y ahora estamos viviendo separados ¿de qué? De la esclavitud del pecado para agradar a Dios. Y ahora no solamente debo desear eso, sino que puedo hacer eso. Entonces entiendan bien esto, cristianos. Si conoces a Cristo como tu Salvador, ya no dedicas tu vida a la impureza, sino que ahora Dios ha hecho una nueva naturaleza en tu vida y te ha dado un deseo de vivir para Dios. Y cuando quiero vivir para Dios y quiero agradarle con mi vida, primero debo saber qué significa eso. Debo tener un hambre, un deseo de conocer a Dios y saber quién es y saber lo que a Él le gusta y obedecerle. Debo dejar de lado el pecado, porque sé que el pecado no le agrada. Entonces, ya no estoy dedicado a eso. Ahora digo, no voy a pecar. No, eso es mi vieja naturaleza, eso es la carne. No, Señor, no voy a hacer eso, ayúdame. Y vamos a ver otra vez, capítulo 7, la lucha que hay entre esas dos cosas. Pero ahora el creyente dice, no, puede decir que no. Y debe tener un deseo de decir, no quiero más eso, ahora quiero servir a mi amo, que es Dios. Ahora, cuando hablamos de santificación, hay tres cosas involucradas acá, hay tres aspectos. La primera es posicionalmente, que ya hemos mirado, pero la palabra de Dios nos dice que cuando crees en Cristo como tu Salvador, sos santificado por completo. Posicionalmente, cuando Dios te ve, Él te ve como santo. Él te ve como una obra completa. En Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice, porque por una ofrenda, Él, Cristo, por una ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Yo soy perfecto, aunque no lo crean, ¿no? Vos sos perfecto si conoces a Cristo como tu Salvador, sos perfecto, aunque no lo creamos, ¿no? Pasamos más de 5 minutos y sabemos que no somos perfectos, pero delante de Dios, posicionalmente, Dios nos ve como perfectos. Él ve la obra terminada, donde el pecado es sacado por completo. ¿Por qué? Porque Dios ya hizo la obra. Entonces, santificación está hablando posicionalmente. Pero agregado a santificación hay otro aspecto que es la palabra progresivo.
Si bien Dios nos ve como santos, hay un progreso en la vida del creyente donde día a día va creciendo. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, que hay un proceso allí, que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Podemos entrar a mucho detalle, no lo vamos a hacer, pero Dios ya nos ve perfectos, posicionalmente santos. Sin embargo, aunque Él nos ve así, nosotros no estamos allí. Sí, la obra de Dios está completa en mi vida, pero hay un progreso, hay un día a día donde estoy creciendo y luchando con pecado. ¿Y saben qué? Lo vemos como una escalera, ¿no? El dibujo no lo tengo acá, la ilustración, pero lo vemos como una escalera. Y cuando conociste a Cristo como tu Salvador, empezó la subida, ¿no? Es un edificio muy, muy alto, ¿no? Pero está subiendo los escalones. El problema es que algunos de nosotros ni estamos caminando, estamos gateando de un escalón a otro. Y algunos hacen 1 o 2 escalones y caen, ¿no es cierto? Pero debe haber un progreso donde estoy subiendo y aunque voy 3, 4 escalones y después bajo 1 o 2 y después subo otra vez, hay un progreso. Y debe haber un progreso en la vida del creyente. Si bien somos perfectos delante de Dios, hay un andar diario donde voy creciendo, voy aprendiendo, voy siendo cambiado día tras día tras día, a ser más como ¿quién? Como Cristo. Él es la meta. Y hasta el día que seamos como Cristo, que algún día vamos a hacerlo, vamos a ver un momento, hasta ese día debo seguir diciendo no al pecado y diciendo Dios, quiero amarte y servirte y vivir para ti. Todos los días debemos tomar esa decisión. Todos los días debes levantarte y decir, hoy no al pecado, sí a Dios. Y en la santificación un tercer aspecto es un aspecto final, donde nuestra posición y nuestra vida van a ser iguales. Primera Juan capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. En algún momento la palabra de Dios nos habla en otros pasajes en 1 Corintios de que seremos transformados y tendremos un cuerpo glorificado. ¿Saben lo que va a haber en ese cuerpo glorificado? ¿O lo que no va a haber en ese cuerpo glorificado? Pecado. No va a estar más. Y lo que yo ya soy hoy delante de Dios porque creí en Cristo como mi Salvador, y aunque progresivamente estoy lejos, Dios va a venir y va a decir, no sé cómo lo va a hacer, ¿no? Pero va a ser, Andrés tiene un cuerpo glorificado. Y ahora mi cuerpo es igual a la posición que Dios ya me dio. Y va a ser completo en ese momento el proceso de la santificación. ¿Cómo paga Dios? Paga con algo que no merecemos. Lo que merecemos es la muerte, es pagar por nuestros pecados. Y lo que nos da es perdón de pecados, una declaración donde somos justos, perfectos, y algún día nuestro cuerpo será igual a la posición que tendremos, y por toda la eternidad vamos a conocer a Dios, vamos a exaltar a Dios, vamos a adorarle, y ya no va a estar el pecado molestando, ya no va a haber una lucha de si voy a servir a Dios o si voy a servir al pecado, no. Desde ese momento en adelante mi deseo va a ser servir y adorar a Dios, que merece toda exaltación. Y vamos a cantar con los ángeles, santo, separado, digno de adoración, con todos los otros creyentes de todos los tiempos, y realmente imaginarnos eso. No llega ni un poco nuestra imaginación a lo que realmente va a ser. Qué grande, adorando a Dios porque Él lo merece y por toda la eternidad agradeciéndole porque nos salvó de nuestro propio pecado e iniquidad. Paga con santificación. La segunda cosa
y la última, es que paga con vida eterna. Miren el versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es vida eterna en que va a ser para siempre, ¿no? Algunos están como, quiero vivir para siempre, va a ser vida eterna hermosa, y realmente la Biblia nos habla de qué es lo que va a ser allí, y les voy a decir unos versículos. Juan 17:3. Esto es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Saben lo que vamos a disfrutar en el cielo? De conocer a Dios. Yo no sé cuánto vamos a saber cuando seamos transformados. No sé si de repente vamos a saber todas las cosas o si vamos a pasar toda la eternidad conociendo más a Dios. Pero eso es lo que va a ser lindo del cielo. ¿Quién es Dios? Pensaba en esto y perdón que meto política, no voy a meter política de acá, pero en Estados Unidos hace poco había un incendio en California. Miraron eso, ¿no? Se estaban incendiando todas las mansiones, realmente, principalmente en Beverly Hills, y el gobernador de California es un demócrata y realmente no quiere para nada al presidente Trump, ¿no es cierto? Tienen una pelea que viene desde la otra vez que el presidente Trump estaba, pero lo odia y lo bardea y o sea, dice de todo, ¿no es cierto? No vamos a rendirnos nunca ante él y vamos a pelearlo y bla, 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 bla. Bueno, tuvo los incendios. No tenían dinero. No tenían solución a este problema porque lo han malgastado, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Llamó al presidente Trump y le dijo, por favor, vení a California a mirar lo que está pasando aquí y lo que quiere es ayuda, ¿no es cierto? Y Trump dijo, bueno, voy a ir. Era una de las primeras cosas que hizo cuando lo votaron como presidente y fue allá. Y esta persona que ha pasado años hablando mal de Trump y diciendo todo lo que puede decir de una persona, estaba esperándolo para cuando bajaba del avión con una sonrisa, le dio la mano, un medio abrazo, como qué lindo verte acá, estamos muy agradecidos que estás acá. Todo eso dijo para la tele, ¿no es cierto? Pero hizo todo eso y después dijo, y después se sentaron en una oficina para tratar de hacer un trato, ¿no es cierto? Y Trump le dijo, voy a ayudarte, estoy acá para ayudar, pero ustedes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. No sé en qué terminó todo eso. Pero lo que sé es esto. Esta persona, Newsom, trató de llegar a Trump y él podía llamar a Trump. Y aunque te guste o no te guste Trump, eso no es el punto, ¿no es cierto? Trump tiene una nación en este momento que tiene poder y tiene algo de dinero. Y la persona dijo, necesito ir a la persona que más poder y más dinero tiene. Y aunque no lo quiera y no quiero saber nada con esta persona, tengo que humillarme para que esa persona nos ayude. Y Newsom, que no lo puede ni ver, hizo todo eso para poder conseguir ayuda para su estado. Pensaba en eso y realmente en el privilegio que tenía él de poder llamar a alguien que lo podía ayudar. Y después lo hablo en niveles cristianos y pienso en Dios. Y nosotros también éramos como Newsom, hablando maldades contra Dios, rebeldes hacia Él, diciendo, no voy a seguirte nunca, voy a vivir como yo quiera, no voy a rendirme hasta que vos desaparezcas, ¿no es cierto? Y sin embargo Dios nos salvó por medio de su misericordia. Y Dios es infinito conocerle y saber quién es. Y nosotros podemos decir, Dios, es más, vamos a ver eso en el capítulo 4, pero Abba Padre. Y podemos comunicarnos directamente con Dios y por toda la eternidad conocer quién es y saber quién es. Y Él no nos va a decir, si haces esto, esto y esto, voy a hacer esto por vos. Él dice, sí, voy a darte todo el conocimiento, voy a darte todo, porque sos un hijo mío y te amo. Qué grande que es Dios. Por toda la eternidad vamos a tener comunión con Él para saber quién es y aprender más de Él. 2 Corintios 4:6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación de ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Dios nos iluminó para que nosotros tengamos el conocimiento de quién es Dios.
Tenemos una parte del conocimiento de Dios aquí en la palabra de Dios. Y cuando digo una parte, es porque yo creo que en la eternidad vamos a seguir aprendiendo quién es Dios. No es porque nos falta revelación, ¿no es cierto? Algunos dicen, sí, es una parte porque falta la revelación de Dios que nos va a dar en diferentes lugares. No, tenemos todo lo que Dios quería que nosotros tengamos para conocerle a Él. Y es más, no conocemos completamente esto, así que no necesitamos más nada, conozcamos esto. Pero en la eternidad vamos a conocer quién es Dios y la gloria de Dios. Y cada vez que aprendamos y estemos allí adorándole, vamos a adorarle aún más y decir, wow, qué grande que es Dios. Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Nuestras mentes van a estar dedicadas a saber quién es Dios, a adorar a Cristo, a exaltarle. Y todo esto viene como que, dice el versículo 23, viene la dádiva de Dios. Es un regalo. Es un regalo gratuito. No puede ser ganado por obras. No puede ser ganado por bondad humana. No puede ser ganado por acciones religiosas. No puede ser ganado por diezmos o ofrendas. No puede ser ganado por cualquier cosa que el hombre pueda hacer. La única forma de recibirlo gratuitamente es creer en Cristo como tu Salvador. ¿Saben por qué? Porque Cristo hizo todo para que nosotros podamos ser salvos. Efesios 2, 8 y 9. Conocemos bien, pero por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Dios ha hecho la obra. A veces hay personas que dicen, ay, Dios, dame lo que merezco, ¿no es cierto? Es difícil, no usaría esa frase, ¿no? Una persona quiere lo que merece, es lo que vimos en el primer punto, es la muerte eterna. Pero el pecador que dice, Dios, dame lo que no merezco, tu gracia y tu misericordia, Dios dice, sí, te lo voy a dar. Por creer en Cristo como tu Salvador, te voy a dar el regalo gratuito, la vida eterna. Toda la eternidad vamos a estar sirviendo y adorando y conociendo a Dios. Con los ángeles cantando. Nuestras voces van a ser perfectas. Cuando hayan notas altas no nos vamos a quedar callados como en alguna de las canciones, ¿no es cierto? Vamos a cantar esas notas y lo vamos a hacer con gozo. Y por toda la eternidad vamos a adorar a Dios por quien Él es y lo que Él merece. Qué lindo tiempo. Pero te pregunto en esta mañana para ir terminando. ¿Conoces a Cristo como tu Salvador? Si no conoces a Cristo, Pablo es muy claro acá. La paga, o sea, primero que estás bajo la esclavitud del pecado. Quizás no lo entendés, quizás no sabés que es así, o no lo vivís, o no lo entendés, pero la palabra de Dios dice que es así. Estás bajo la esclavitud del pecado. Y tu vida da vueltas en círculos viciosos de pecar y pecar y pecar, pero ¿sabes qué? Puede terminar hoy. Porque Cristo ha muerto en la cruz para pagar por tus pecados, para liberarte de esa esclavitud. Y si crees en Cristo como tu Salvador, que Él murió por tus pecados y fue sepultado y resucitó al tercer día, serás salvo. Hoy, ahí donde estás, en tu corazón, podés creer en Cristo como tu Salvador. Hermano creyente, si ya conoces a Cristo como tu Salvador, eso no significa que ahora podés vivir como quieras pero vas al cielo, ¿no? Algunos tienen esa tendencia. Significa que desde ese momento en adelante, cada día que vivís, podés preguntarte esto: ¿de qué manera voy a vivir? ¿Voy a alimentar la carne por la cual Cristo murió y ya me rescató? ¿O voy a dedicar mi vida a vivir y servir y honrar a mi amo, que es Dios? Y eso es una pregunta, hermanos, que cada uno de nosotros debe hacerse más de una vez por día, pero por lo menos cada día. Debes levantarte y la primera pregunta que haces es, ¿qué voy a hacer?
¿Cómo voy a vivir hoy? Dios nos libertó del pecado, nos sacó de esa esclavitud para que nosotros podamos vivir para Dios. ¿Vas a vivir para Él? Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por estas gran verdades, porque otra vez nada de esto depende de nosotros, nada de esto fue causado porque nosotros éramos buenos, es más, todo lo contrario, no teníamos solución, pecadores, rebeldes, enemigos a ti. Y sin embargo, Señor, mandaste a Cristo a morir en nuestro lugar, a sufrir en una cruz, no solamente lo horrible de la cruz, sino a cargar nuestro pecado sobre Él, para que Él sea el pago por cada uno de los pecados del hombre. Y Señor, te damos gracias que Él tomó nuestro lugar, que fue sepultado y que resucitó al tercer día en victoria sobre la muerte. Y desde ese momento, cuando creemos en Cristo, somos limpios, justos, sacados de la esclavitud de pecado. Gracias, Señor, por esa verdad. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo como su Salvador, que pueda entender lo que dice tu palabra y que hoy pueda creer en ti, poner su confianza en ti y salir de esa esclavitud del pecado para poder servirte. Y Señor, te pido por cada uno de nosotros que ya hemos creído en Cristo. Pedimos, Señor, que podamos tomar decisiones que te agradan a ti, que podamos elegir vivir para ti, obedecerte, ser santificado por medio de tu palabra, el estudio y conocimiento de tu palabra, pero ser santificado, crecer y realmente dedicar nuestras vidas a ti. Te agradecemos por este pasaje y pedimos que sea una realidad en nuestras vidas. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.